como habíamos anunciado en el transcurso de la semana, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido viral durante los últimos días y es sobre la violencia de género. Los múltiples feminicidios viralizados ha dejado demostrado la profunda ignorancia en la sociedad dominicana de algunos de los por qué estamos como estamos y terminamos inconscientemente revictimizando a las víctimas ante la falta de conocimiento. Para descubrir esos porqués recibimos a la abogada especialista en derechos humanos, constitucional y violencia de género, Melina Saiz. Bienvenida y qué felicidades. Muchas gracias, Abril. Encantada de poder compartir y agradecida de compartir el espacio con estos temas que son tan importantes para la sociedad dominicana, para avanzar, para que la gente nos eduquemos y veamos cómo evolucionamos en dar respuesta efectiva a la violencia contra las mujeres. Yo me he preparado un guión y yo creo que antes de hacer la primera pregunta, hay algo que yo no lo incluí y después como que lo pensé. Para una experta como tú, ¿cómo se siente ver esta reacción malsana, vamos a decirle así, para decirlo bonito, de una sociedad que no termina de entender el problema? Porque aquí, francamente, todo el mundo está echándole la culpa siempre a las víctimas. Como experta, ¿qué se siente? Trabajar estos temas es muy frustrante y desgasta mucho. Hace falta mucho compromiso real para abordarlos. Eso es la primera cosa que debo decir. Pero ciertamente cuando uno estudia y analiza las violencias contra las mujeres, pues se entiende que este tipo de reacciones son naturales a las sociedades en las que nos encontramos y en el tiempo histórico en el que nos encontramos. Avanzar en cualquier fenómeno complejo como lo es la violencia contra las mujeres incluye ese proceso de desnaturalización, de no reconocimiento de la violencia y de efectivamente la culpabilización de la víctima. O sea, en República Dominicana, como país y nuestro contexto de análisis, la villana favorita somos las mujeres. Y porque, por ejemplo, y a mí siempre me gusta como poner esos ejemplos, tú vas a ver esas reacciones que tú dices malsanas, y que derivan, ¿verdad?, de la ignorancia que tenemos sobre los temas, porque si no es una víctima perfecta, si no es una víctima que ha sido sumisa, o sea, hay muchas formas de culpabilizar a las mujeres por recibir violencia. Entonces, como somos las villanas favoritas, también somos las culpables de nuestras propias violencias. Y eso responde todo el sistema de complejidad que presenta la violencia de género, desde la violencia en su manifestación hasta el origen, que es la desigualdad entre hombre y mujer. ¿Por qué entonces las mujeres, que somos las que estamos sufriendo el fenómeno, a veces uno ve, o casi siempre, lamento decir, por lo menos en la data, en redes sociales, que las mujeres son incluso más agresivas en esa forma de juzgar a sus congéneres? Los hombres no se pisan, como que se dice, entre bomberos no se pisan la manguera, pero las mujeres no la pisamos, no. Cogemos un puñal, la clavamos y lo giramos para que se desangre. Mira qué pasa, también Algunas. Sí, resulta mucho que dicen no, porque son las propias madres las que crean los machistas. Lo cierto es que las violencias contra las mujeres es una manifestación que nos afecta a todas las personas, tanto a los hombres como los agresores, como las mujeres siendo las sumisas. Como somos el objeto de la violencia, no reconocemos que estamos siendo violentadas. Y como está tan perpetuado la forma en la que se supone que soy mujer porque supongo estos roles. Y si yo incumplo con estos roles sociales y si yo veo que la otra incumple con esos roles sociales, yo la critico para afianzar eso. Pero no es porque las mujeres sean quizás más agresivas, es por el mismo comportamiento que nos dice que las mujeres somos sumisas y los hombres agresivos. Y frente a una violencia o una conducta violenta siempre vamos a buscar un culpable, que por lo general no es el agresor, sino la víctima, según el vox populis, ¿verdad? Entonces, aquí, ese afianzar social de que las mujeres somos las culpables y que lo dice hombres y mujeres, implica lo profundo de la crisis de las violencias contra las mujeres. ¿Por qué las mujeres se emparejan, o una parte importante, porque las estadísticas son bastante altas, y esas son solamente las que denuncian, que las que no denuncian deben de ser más?
¿Por qué las mujeres se emparejan con estos hombres violentos? Si en la mayoría de los casos ellos van mostrando señales. Mira, por lo general, las mujeres se emparejan con hombres. ¿Verdad? Las mujeres nos relacionamos con los hombres. Y por lo general, el hombre violento es bastante encantador. Es bastante encantador. Solamente que son las conductas que van derivando en ciertas como cuestiones y ciertas actitudes, ciertas omisiones que van identificando, pero realmente yo no considero que las mujeres decimos cuál es el más violento y los seleccionamos. No, obvio que no. Pero es que así de manera inconsciente que muchas los escogen. Lo que pasa es que si nos ponemos a analizar, la cultura dominicana es bastante machista. Entonces, los hombres dominicanos son bastante machistas. Es muy difícil encontrar hombres que puedan reconocer que la sociedad nos ha educado para ese ejercicio del poder, para ese ejercicio agresivo del poder, y no solamente contra las mujeres, incluso contra ellos mismos. O sea, la tríada de la violencia te dice que los hombres son agresivos con las mujeres y con los niños, con otros hombres y con ellos mismos. Y ahí tú puedes, por ejemplo, identificar por qué los hombres cometen homicidio luego de que cometen el feminicidio. Eso se explica por eso, porque la cultura les lleva a imponer ese rol. En República Dominicana no se es hombre, se tiene que ser un hombre-hombre. Y si tú no cumples con esos roles sociales, el hombre macho. Todos los hombres dominicanos saben lo que pasa. El nivel de, ese no es hombre nada, ese no es hombre nada. El nivel de acoso que podrían sufrir por eso. Se han escuchado casos de hombres que van a poner querellas, que la ley se lo permite, denuncias en la policía, y la misma policía lo deja preso por mamita y blandito. Exactamente, un hombre mamita, un hombre, ¿verdad? Que no es hombre. Que no es hombre. No, que no es hombre. Entonces, se da el caso contrario de que hay un perfil de mujer que permite que se convierte, que la hace vulnerable a estos hombres violentos. Mira. Hay características comunes en las víctimas. Lo cierto es que todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia machista. Eso es lo cierto. Porque las violencias contra las mujeres son violencias sistemáticas. Y cuando digo son violencias sistemáticas, simbólicas, significa que por ser mujer sufrimos desde brechas a accesos a derechos fundamentales hasta la protección especializada de derechos que se supone que deberíamos de ejercer, ya en el ejercicio de esos derechos. Entonces, esas son como cosas importantes a saber. Ahora, si las mujeres tienen un perfil, no, las mujeres no tienen un perfil. Lo que sí podríamos hablar de perfiles de mujeres que ya han sido violentadas, que entran al sistema y que el sistema le tiene un perfil psicológico, porque son mujeres que luego de sufrir violencia pues presentan ya sea trastornos, estrés postraumático. Exactamente, todo lo derivado a sufrir un trauma, porque la violencia genera traumas. Entonces, sí, post-violencia, pues sí, las mujeres violentadas tienen un perfil, y por eso es que se necesitan programas de reparación a víctimas que incluyan programas que reparen a las mujeres para incluirla de manera saludable a la sociedad donde han sufrido violencia o a los espacios donde han sufrido violencia. ¿Se repara un hombre violento? Mira, en República Dominicana nosotros tenemos grandes luces en las políticas que tienen que ver con hombres agresores. Y don Luis Vergés, que es un profesor honorable y una persona que ha contribuido bastante a los temas de hombres agresores en el país, ha dicho, en el Centro de Hombres Agresores, que en estudios confirmados, que los hombres que terminan los programas de hombres agresores determinados, que entran al sistema porque han cometido o porque han tenido tentativa de violencias contra las mujeres, no son reincidentes en las violencias. Es la misma fe que se le tiene al sistema penitenciario. Se puede reparar una persona que ha delinquido de alguna forma u otra. Entonces, son preguntas que tienen procesos. Yo no puedo decir si se repara o no se repara. Todo va a depender de la intervención del Estado a ese hombre agresor, porque la violencia es una conducta aprendida y una decisión.
O sea, la gente decide, o sea, el hombre decide ser violento. O sea, violentar es una decisión. Entonces, si tú tienes las herramientas para tomar una mejor decisión y no lo haces, tú estás siendo agresor. Tú cometes delitos que tienen que ser sancionados. ¿Por qué a las víctimas le toma tanto tiempo identificarse como una víctima y saber que está siendo maltratado? Mira, estudios internacionales u otros estudios nos hablan mucho de cuál es el estándar. O sea, nosotros como ¿verdad?, especialistas o que hemos tratado los casos, ¿cuál es el tiempo más o menos estimado en el que una mujer va y pone la denuncia? Porque las violencias ni se identifican de una vez y son todo un proceso que puede llevar toda una vida. No, yo soy la Luna, dijo en un programa que estaba tratando con el caso de Chantal, que alguien preguntó algo parecido, que hay un estudio que indica que hay un promedio de 8 intentos antes de uno definitivamente dejar a la pareja. Verbalizarlo y tomar acción, porque es que no es fácil. Entonces, en estimación son 8 años y medio, según estudios internacionales, en los que las mujeres dicen, espérate, yo voy a poner esta denuncia porque ya. ¿Casi una década? Esto es exacto. Entonces, imagínate todo el tiempo a partir de que reconoció que era víctima de violencia. O sea, es que tú vas a actuar en función de cuando tú te reconoces como víctima. 8 años para tú darte cuenta y después, entonces, sabrá Dios cuántas veces, cuántos años más para tú tomar la decisión de salir de ese círculo. Para tomar la decisión de salir de ese círculo y también tú sentirte acompañada y protegida en el proceso, que es ahí donde tenemos los grandes retos de Estado, de cuáles son los mecanismos para tener una protección especializada a esas víctimas que cuando diga, mira, yo estoy sufriendo violencia y vaya y acuda y ponga la denuncia y acceda a todos los servicios que se tienen, se tenga de una manera protegida que no implique un riesgo mayor o inminente de acabar con su vida. ¿Cuáles son las primeras fases del abuso? Porque cuando uno habla de abuso, la gente tal vez piensa que es golpe, darte una galleta, un trompón, una cosa así. Pero hay señales más sutiles que también son abuso y así es que inician. ¿Cuáles son como esas primeras señales de abuso? Una señal de abuso puede ser celarte de manera sutil. Una primera señal de abuso puede ser revisarte el celular o decirte qué ropa tú te tienes que poner. Esa falda está muy corta. Son comentarios o incluso omisiones. Tú estás diciendo que te molesta algo o tú estás expresando algo que te está sucediendo. Anular que tú estás diciendo eso y que tú estás expresando esas emociones. Anularlas con eso tú no lo estás diciendo, tú estás loca o cualquier de ese tipo de cosas que evaden la situación. Es una situación de violencia porque yo estoy anulando tus sentimientos, tus emociones o tu postura frente a un tema. Y son cositas como que son omisiones, pero que van construyendo toda una cadena que va generando, o por ejemplo, cuando nosotros tenemos casos de violencia emocional o psicológica, nunca hubo golpe, nunca hay golpes o heridas. Es toda una cadena de sucesos, de omisiones por lo general, de palabras, de incluso gestos que implican esa violencia. Las aíslan del entorno familiar, las amigas nunca sirven. Exactamente. Para que tú estás trabajando, si yo te mantengo todo, para que tú necesitas dinero. Definitivamente. Todas esas redes sociales que tú tienes, te pasas el día entero hablando así, tú te ves mal, tú estás gorda, tú estás flaca. Todo eso. O sea, es destruyendo la autoestima de una persona para ella permita que la manipulen. Definitivamente. Y no permitir, porque por ejemplo, tú no sabes cuando tú estás siendo manipulada. Tú no sabes si tú estás siendo manipulada. Cuando por ejemplo, la violencia psicológica y emocional es una de las más difíciles porque tú no sabes cuando estás siendo, tú no te reconoces objeto de eso, nunca. Nadie quiere ser víctima en el fondo. Exactamente. Entonces, reconocer que estás siendo víctima es doloroso y es un proceso. Y ese proceso te puede tomar 8 años según la estimación. Entonces tú lo descubres. ¿Por qué la gente se lo esconde al entorno familiar, a aquellos que te podrían prestar ayuda? Mira, esa pregunta me parece interesante. Porque se dan los dos casos. Exactamente, por eso mismo. Porque se pueden dar los dos casos, Abril. Puede ser que lo esconda por vergüenza,
por el propio, ¿verdad? No le voy a faltar a él, no lo voy a exponer, porque si lo expongo, me expongo yo a tener reacciones violentas de parte del agresor. O sea, por miedo, básicamente. Puede ocultarlo porque no se reconoce como tal. Y también puede que el propio espacio reconozca que la mujer está siendo violentada. Y aquí ya esto se ha superado bastante. Y eso es uno de los grandes logros que hemos tenido como país, de superar que la violencia no es un asunto de parejas, sino que es una cosa pública, es una cuestión pública. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia, es una cuestión de desigualdad. Ahora, lo importante... Bueno, en la televisión, porque cada vez que matan una, hay algo en muchos de los casos en común, de gente que ha ido a las autoridades y no persiguen al agresor porque no tienen recursos, por las razones que sean, no lo persiguen. Es muy importante aprovechar los espacios públicos para decir que la violencia en contra de las mujeres es de acción pública y es una cuestión pública. Que con denuncia o sin denuncia, después que se inicia la acción de la justicia. Después que se inicia la acción de la justicia, eso debe de correr por el Estado. Así que el proceso sigue abierto de parte del Estado. Debería. No se cierra. Es el deber ser. No se cierra el proceso porque está en acción pública. Y yo me estoy riendo y no debería reírme porque es un asunto muy serio, porque esta misma semana hubo un caso, bueno, la fiscal, no sé, está bajo investigación, pero han habido otros. Sí. Pasó con el caso de Anibel, que el fiscal estaba metido en el asunto. Exactamente. Ha pasado con otros casos. Sí, y eso es importante que lo sepamos. O sea, son de las grandes fallas del sistema. Y por eso necesitamos instituciones fuertes que digan, ok, vamos a investigar qué es lo que ha pasado, por qué pasó y que se tomen las sanciones administrativas y del personal competente. Porque un personal que omita o que no responda... Un error cuesta una vida. Un error cuesta una vida. Mejor de ahí no lo podría decir. Pero lo cierto es que la violencia contra las mujeres es de acción pública. Hablamos ya del caso de cuando la víctima no quiere denunciar, pero cuando empezamos la pregunta tú dijiste que se daban los dos. Lo vimos con el caso de Chantal, que el mismo papá dice, yo le pedí que retirara la denuncia. Cuando pasó el caso de Emily Peguero, la niña que mataron en La Vega, que apareció incendiada, se supo que la mamá la había botado de su casa porque estaba celosa de ella, porque el que la mató, que era su marido, le estaba enamorando a la hija y ella, en vez de votar al marido, votó a la hija. ¿Por qué se dan esos casos en República Dominicana de familias que, aún sabiendo las situaciones de violencia, le echan agua al vino, lo trivializan, la culpabilizan, es que tú fuñes mucho, tú no lo atiendes, tú estás muy en la calle, hay mil excusas? ¿Por qué se da eso? Esa pregunta de, ¿tú estás atendiendo a tu marido? O sea, entre comillas te lo voy a decir, así muy dominicanamente. Abro comillas, ¿tú estás atendiendo a tu marido? Cierro comillas. ¿Por qué? Cuando tú decías, o sea, ¿por qué las mujeres tardan tanto tiempo en denunciar? Una de las características o de los por qué las mujeres tardan tanto tiempo en denunciar es porque no encuentran apoyo en el núcleo familiar. ¿Y por qué? Porque la familia siempre te va a decir, quédate ahí, que ese hombre te mantiene, y refuerza esos roles en los que tú tienes que mantener. O sea, en los que tiene que mantener los roles de las mujeres. ¿Tú estás cumpliendo con tu deber de mujer? Esas son las preguntas y bajo esos supuestos es que las familias dicen, no, deje eso así, que y por eso mismo, porque son pleitos de marido y mujer y porque ustedes deberían de resolverlo así porque tú tienes que actuar de esa forma y eso es lo que implica ser mujer o no en la sociedad. Entonces, el éxito también, y a mí me gusta siempre verlo así, el éxito de los hombres en la sociedad siempre va a ser profesional, tener gran capacidad económica y patrimonial. Pero el éxito de las mujeres en la sociedad es ser madre, por ejemplo. Y cuando tú no cumples con los roles de ese éxito social y cuando tú sales de ese matrimonio porque es violento, tú no estás siendo exitosa. Y se supone que tu familia tiene que ser la comunidad que soporte ese ser éxito. Y definitivamente no lo es. Entonces, por eso las mujeres tardan tanto tiempo en denunciar, porque no encuentran una comunidad fuerte que las soporte para la denuncia, porque es que no es un proceso fácil. Bajo ninguna circunstancia, primero reconocerte como víctima de violencia es fácil.
Y lo segundo es enfrentarte a un proceso con un agresor, de una persona que probablemente tú tienes 3 hijos e hijas de él. Y también está el factor económico en aquellas personas que son de escasos recursos, que tú te vas de tu casa, pero entonces tú vas a meter a un tipo preso, o aunque no lo metas, que posiblemente se divorcia de ti, pero se va a divorciar de los hijos también. Y por más pensión que te pongan, realmente eso no va a ser suficiente para mantener a los niños. Mira, una de las cosas más que me enseñaron más a mí en el proceso de convertirme en abogada de estos temas, una vez en el tribunal, una señora llegó y dijo, mire, señor juez, yo necesito que usted saque a mi marido, porque yo no tengo quien me mantenga a los muchachos. Y eso fue impactante para todo el mundo que estaba ahí, porque esta señora había salido del hospital de la golpiza tan grande que había recibido. Pero eso es uno de los grandes factores de las violencias contra las mujeres, y ahí es que nosotros podemos ver cómo es que la violencia contra las mujeres es el arma para perpetuar la desigualdad. O sea, las violencias contra las mujeres es el arma para perpetuar las desigualdades. Mientras yo soy el suplidor y yo te mantengo en una posición de desventaja, yo ejecuto la violencia como un factor de perpetuar la desigualdad. Y así, o sea, esa es la forma de explicar y de entender el por qué ocurre de una manera tan pronunciada y tan profunda la violencia contra las mujeres en el país y en todas partes, a nivel internacional.